Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los extraterrestres nos han prohibido a los humanos entrar en sus zoológicos? Entremos en la historia. Ellie miró fijamente el vasto recinto. Sus relucientes paredes translúcidas mostraban una impresionante vista alienígena. La imponente flora bioluminiscente latía con un brillo de otro mundo que arrojaba la escena en una luz etérea de lavanda. La exuberante vegetación cubría el suelo repleto de fauna exo, diferente a todo lo que había encontrado en la Tierra. Esta era la gran colección de Oria, una maravilla de la ingeniería Xeno y un logro pinnacle en la historia del intercambio intergaláctico. Ellie, un antropólogo xeno-humano de pocos años, ajustó la correa de su mochila de observación. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Hoy marcó el inicio oficial de su beca de investigación, una codiciada oportunidad de estudiar el comportamiento humano dentro de la diversa misión apretada del gerente. Colección de criaturas extraterrestres no estaba solo en su plataforma de observación. Un grupo de estudiantes de Oran, sus cuerpos esbeltos y bípedos con piel suave, iridiscente acurrucados cerca sus ojos multifacéticos, fijados intensamente en el recinto. Sus expresiones, sin embargo, eran un marcado contraste con los ojos abiertos de Ellie. Un ceño fruncido arrugó la frente de Ellie, cuando notó una tensión sutil en su postura, un destello de inquietud en su comportamiento, normalmente plácido. Su mirada se desvió de nuevo al recinto. La escena en sí era tranquila. Una manada de herbívoros con apéndices emplumados pastaban pacíficamente sus largos cuellos balanceándose mientras mordisqueaban la flora bioluminiscente. Pero algo se sentía fuera. El aire crujió con una energía nerviosa, un marcado contraste con la atmósfera serena habitual que Ellie había observado durante sus visitas preliminares. De repente, un chillido agudo atravesó el aire rompiendo la ilusión pacífica. Ellie estremeció sus ojos dirigiéndose rápidamente hacia la fuente del sonido, una colosal criatura Aven. Su plumaje iridiscente, brillando en la luz lavanda, estaba agitando sus alas en un frenesí, golpeando su pico repetidamente contra la barrera transparente. Los estudiantes a su lado retrocedieron, su inquietud se transformó en miedo genuino. La mente de Ellie corrió. Esto no era un comportamiento normal. Había revisado incontables horas de traje de la gerencia y las criaturas siempre mostraban una indiferencia tranquila hacia los observadores humanos. Un nudo frío de inquietud se instaló en su estómago. Algo estaba causando la angustia del animal y estaba decidido a averiguar qué. Los siguientes días fueron una confusión de frenética investigación y observación. Ellie revisó meticulosamente los registros históricos en los archivos de video en busca de cualquier pista que pudiera explicar el arrepentido cambio en el comportamiento de las criaturas. Entrevistó a los cuidadores del zoológico orianos. Normalmente, expresiones estoicas mezcladas con una preocupación subyacente. Un detalle recurrente saltaba a los episodios, siempre parecían coincidir con la actividad en el recinto humano. Ellie tragó saliva con un nudo en la garganta. ¿Podría la mera presencia de humanos estar causando esta angustia? El pensamiento parecía absurdo, pero la evidencia se acumulaba. Decidió realizar sus propias observaciones, se colocó cerca del recinto humano, un hábitat con paredes de vidrio que mostraba a una familia humana típica, relajándose en un entorno simulado de la Tierra. El padre estaba leyendo un libro, la madre cuidando un jardín de plantas en miniatura, y una niña estaba absorta en un juego en un dispositivo portátil. Parecían perfectamente normales, su comportamiento mundano para los estándares humanos. Pero mientras Ellie observaba algo inesperado, sucedió una bandada de aves de colores brillantes que normalmente revoloteaban con despreocupado abandono, cambiaron abruptamente de rumbo, sus chirridos se transformaron en gritos de sorpresa mientras se alejaban del recinto humano. Sus diminutos cuerpos presionados contra la pared más alejada de su propio hábitat, una sensación de pavor invadió a Ellie. Incluso las acciones humanas más inocuas parecían estar desencadenando una respuesta de lucha o huida en mínimo. Estas criaturas alienígenas
Necesitaba desesperadamente hablar con alguien que pudiera entender las complejidades del comportamiento humano y su impacto potencial en otras especies. La respuesta llegó en forma de consejera. Lyra, una reconocida xenobióloga oranista, conocida por sus puntos de vista progresistas sobre las relaciones internas de las especies. Ellie, envalentonado por una esperanza desesperada, logró asegurar una reunión con ella. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. La reunión tuvo lugar en un ambiente sereno. Jardín ubicado dentro de la Academia de Oran. La luz del sol se filtraba a través de las hojas translúcidas de la flora bioluminiscente que proyectaba patrones moteados en el suelo de piedra pulida. La consejera Lyra Ann Oran, con piel azul brillante y ojos penetrantes y multifacéticos, saludó a Ellie con una calma que a la vez alivió e intensificó su ansiedad. «Gracias por venir», Dr. Evans, dijo su voz, un zumbido melódico. «Entiendo sus preocupaciones con respecto a los recientes eventos en la gerencia». Ellie se lanzó a una explicación detallada. Su voz temblaba levemente mientras relataba sus observaciones y los datos históricos que había recopilado. Él destacó los comportamientos humanos aparentemente mundanos que desencadenaban angustia en las criaturas alienígenas. Su frustración era evidente. Ira escuchó atentamente su expresión ilegible. Una vez que Ellie terminó un silencio pensativo, se expandió entre ellos. Finalmente ella habló su voz, mezclada con un dejo de tristeza. «Los humanos son una especie fascinante. Dr. Evans, tu capacidad para la emoción, tus interacciones sociales impredecibles, no se parecen a nada que hayamos encontrado antes. Pero ese es precisamente el problema, ¿no es así?» Ellie intervino con su voz impregnada de un dejo de desesperación. «Nuestra presencia parece estar causando angustia a las otras criaturas». Lyra avanza lentamente, de hecho, nuestra comprensión del comportamiento humano es limitada. Tu rango emocional, tus muestras de afecto, tus interacciones aparentemente caóticas, son un marcado contraste con la lógica y el orden que define a la sociedad de Oran. Una aflicción de esperanza encendida en Ellie. Tal vez, solo tal vez, había un camino a seguir, consejero. Comenzó a elegir sus palabras con cuidado. Si podemos cerrar esta brecha en la comprensión, si podemos mostrarles a los orianos que nuestras intenciones son pacíficas. Tal vez los ojos de Lyra brillaron con un interés renovado, una propuesta intrigante, Dr. Evans. Pero, ¿cómo logramos tal hazaña? ¿Cómo podemos traducir las complejidades del comportamiento humano de una manera que resuene con la mente Orthorion? Ellie respiró profundamente. Sabía que esto era una apuesta arriesgada por el poder de la creatividad y la empatía humanas, pero era la única esperanza que tenía. Tengo una idea declarada. Una determinación recién encontrada, endureciendo su voz. Una forma de mostrar los aspectos positivos de la humanidad, para demostrar nuestro ingenio y capacidad de cooperación. Lyra se inclinó hacia... Delante sus ojos multifacéticos reflejaban una chispa de curiosidad. Dígale al Dr. Evans que estoy ansioso por escuchar su propuesta. Ellie describió su plan. Su voz crecía en confianza mientras describía una exhibición humana controlada dentro de la gerencia, un lugar donde los humanos podrían mostrar su creatividad, sus habilidades para resolver problemas y la belleza de su expresión emocional, todo de una manera que fuera respetuosa y consciente de las sensibilidades. Oran un destello de sonrisa. Se dibujó en los labios de Lyra. Esta podría ser la idea loca que necesitaban. El aire crepitaba con tensión en la gran cámara del Consejo de Orthorion. Los estimados ancianos, con sus cuerpos envueltos en vestidas brillantes, se sentaron en posiciones elevadas, plataformas, sus ojos multifacéticos fijos en Ellie, que estaba de pie nervioso en el centro de la habitación. A su lado estaba la consejera Lyra, su presencia tranquila, un marcado contraste con la inquietud que se arremolinaba en la cámara. Ellie había presentado su audaz propuesta, un programa piloto, que presentaba una exhibición humana controlada dentro de la gran gerencia.
El que siguió a su presentación fue ensordecedor roto, solo por el zumbido rítmico del sistema de ventilación de la cámara. Esto es una locura, gritó el consejero Barn, su voz resonando a través de la cámara. Un tradicionalista conocido por su rígida adherencia al orden. Sus ojos tenían un brillo venenoso. Los humanos son una amenaza. Su naturaleza impredecible. Es una amenaza para el bienestar de nuestro gerente. Un murmullo de acuerdo ondeó a través de la cámara. Ellie sintió una ola de desánimo invadirlo. Puso su corazón y alma en este plan, aferrándose a la creencia de que podría fomentar la comprensión. Pero el miedo en la cámara del consejo era palpable. Lyra, sin embargo, se mantuvo compuesta. La consejera Barn comenzó su voz resonando con autoridad, mientras que la propuesta del Dr. Evans es poco ortodoxa. Rechazarla sin consideración sería un perjuicio para el espíritu de comunicación entre especies. Ella se volvió hacia Ellie. El Dr. Evans elabora sobre los protocolos de seguridad que imagina para esta exhibición. ¿Cómo podemos garantizar el bienestar tanto de los humanos como de las criaturas? Ellie describió sus medidas de seguridad meticulosamente investigadas. La exhibición sería un entorno autónomo, cuidadosamente diseñado para minimizar las posibles interrupciones. Las actividades humanas serían estrictamente monitoreadas, enfocándose en interacciones pacíficas y enriquecedoras. Además, Ellie continuó. Podemos usar esta oportunidad para educar al público. Oran en exhibiciones informativas. Fuera de la exhibición, se explicarán las costumbres y el comportamiento humanos, fomentando la empatía y la comprensión. El consejo permaneció dividido. Algunos, como Barn, se aferraron a su miedo a lo desconocido, otros influenciados por LRA. La lógica parecía cautelosamente intrigada. Finalmente, la consejera Nara, una anciana sabia conocida por su perspectiva equilibrada, habló. El miedo es un motivador poderoso, pero también lo es la curiosidad. La propuesta del Dr. Evans, si bien es arriesgada, ofrece un camino potencial hacia la comprensión. Tal vez una prueba, un experimento controlado, podría arrojar luz sobre este asunto. Una ola de murmullos llenó la cámara nuevamente. La tensión permaneció, pero un destello de esperanza se encendió dentro de Ellie. El consejo lo estaba considerando después de un tenso debate que parecía extenderse por una eternidad. Finalmente se convocó a votación. Los resultados fueron ajustados, pero con un margen estrecho. El consejo ha aprobado la propuesta de Ellie para un programa piloto. El alivio inundó el cuerpo de Ellie. Una ola de exaltación se llevó la ansiedad. Este fue solo el primer paso, pero fue un paso adelante. Una oportunidad para cerrar la brecha entre humanos y orianos. Una oportunidad para demostrar que, a pesar de sus diferencias, podemos coexistir en paz. Los meses volaron en una ráfaga de actividad. Noticias. El programa piloto desató una ola de interés en toda Orthia Ellie, junto con un equipo dedicado de voluntarios humanos y Orian. Los ingenieros trabajaron incansablemente para diseñar y construir la exhibición humana dentro de la gran administración. La exhibición en sí era una maravilla de colaboración entre especies internas. Las paredes transparentes aseguraban vistas sin obstáculos, mientras que la sofisticada tecnología de insonorización minimizaba las posibles interrupciones a los hábitats circundantes. El entorno estaba meticulosamente diseñado para ser cómodo tanto para humanos como para los oradores. La exuberante vegetación que replicaba la flora de la Tierra proporcionaba una atmósfera relajante, mientras que las exhibiciones interactivas explicaban las costumbres humanas y las prácticas culturales. La pieza central de la exhibición era un gran espacio abierto donde los humanos podían exhibir sus talentos y crear. Un equipo de artistas, músicos y científicos ofrecieron sus habilidades deseosos de presentar una imagen positiva de la humanidad. El día de la gran inauguración llegó lleno de anticipación. Los visitantes oradores abarrotaron la exhibición con sus ojos multifacéticos abiertos con curiosidad. Los niños presionaban sus caras contra el acero transparente. Sus expresiones eran una mezcla de fascinación y aprensión. Ellie estaba de pie en la entrada. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Funcionaría esto? ¿Podrían los humanos realmente salvar esta brecha cultural? La primera presentadora fue Maya,
una joven artista conocida por sus vibrantes paisajes. Cuando comenzó a pintar, se hizo el silencio entre la multitud. Sus pinceladas eran rápidas y seguras. Sus movimientos estaban imbuidos de una pasión tranquila. Los orianos observaban hipnotizados por la forma en que transformaba un lienzo en blanco en una escena de belleza impresionante. Luego vino Kai, un músico con talento para tocar instrumentos tradicionales de la tierra. Las melodías cautivadoras de su flauta llenaron el aire. Un comienzo con los sonidos habituales del director. Para sorpresa de Ellie, las criaturas de los hábitats circundantes parecieron animarse. Sus chirridos y chasquidos adquirieron un nuevo ritmo, como si respondieran a la música. Finalmente, fue el turno del Dr. Chin, un botánico de renombre. Presentó una serie de exhibiciones interactivas que mostraron el ingenio de la resolución de problemas humanos. Demostró técnicas para cultivar las plantas en ambientes hostiles. Un tema que resonó profundamente entre los orianos que estaban constantemente luchando contra los desafíos de su mundo. Los diversos ecosistemas del mundo. El día se desarrolló en un torbellino de actividad. Los niños se maravillaron con el ingenio humano. Los adultos reflexionaron sobre la profundidad emocional expresada a través del arte y la música. Y los científicos intercambiaron ideas con el Dr. Chen, fomentando un sentido de colaboración intelectual. Al final del día, la aprehensión inicial se había desvanecido, reemplazada por un nuevo respeto por el espíritu humano. Ellie sintió una oleada de satisfacción. Este era solo el comienzo, pero era un comienzo prometedor. Quizás, los humanos no eran tan aterradores. Después de todo, eran una especie de creatividad ilimitada, empatía en una capacidad única para resolver problemas. Si podría aprender a entenderse entre sí, las posibilidades de cooperación interna entre especies parecían infinitas. El éxito del día inaugural trajo una ola de optimismo. La noticia de la exhibición humana se extendió por toda Ortia con críticas positivas. Ellie despertó un interés aún mayor y se deleitó con la sensación de logro. Su ansiedad inicial fue reemplazada por una nueva confianza en su plan. Sin embargo, el universo parecía tener otros planos. Una tarde aparentemente normal, cuando un grupo de estudiantes orianos estaban absortos en una sesión particularmente interesante con el Dr. Chen sobre la adaptación de la planta, toda la gerencia se sumió en la oscuridad. Un corte de energía inesperado como resultado de un núcleo de energía geotérmica que funcionaba mal había dejado a oscuras todo el complejo. El pánico estalló. La repentina falta de luz envió a las criaturas de los hábitats circundantes a un frenesí. Chillidos y chillidos llenaron el aire mientras sombras desconocidas bailaban a través de las paredes transparentes. Incluso los visitantes normalmente estoicos o teanos se pusieron visiblemente tensos. El corazón de Ellie latía con fuerza en su pecho. Esto era un desastre. El entorno cuidadosamente monitoreado. Las interacciones controladas. Todo se había ido. Lanzó una mirada preocupada hacia el humano. Voluntarios. Sus rostros reflejaban preocupación, pero entonces algo notable sucedió, en lugar de sucumbir al pánico. Los humanos entraron en acción y se hizo un silencio sobre la multitud cuando Sara, una joven voluntaria con experiencia en astronomía, dio un paso adelante. Todos mantengan la calma. Ella que anunció su voz irradiaba autoridad. A pesar de la oscuridad, todavía podemos ver las estrellas. Señaló hacia el techo, donde las paredes translúcidas ofrecían una vista clara del cielo nocturno. Ahora resplandeciente con el brillo de incontables estrellas, los orianos, su piel bioluminiscente, emitía un brillo inquietante en la oscuridad, volvieron sus ojos multifacéticos hacia esas constelaciones. Sara continuó y su voz adquirió una calidad casi mágica. Cuentan historias de héroes, de viajes, de coraje. Comenzó a tejer una narrativa usando las constelaciones como guía. Su voz calmaba la creciente marea de miedo. Mientras tanto, otros voluntarios estaban haciendo su magia. David, un ingeniero ingenioso, había logrado rescatar algunas plantas bioluminiscentes de una exposición cercana. Aunque el brillo débil era innegable, Modesto proporcionó algo de luz muy necesaria, y el zumbido calmante de las propiedades bioluminiscentes de la planta
parecía tener un efecto calmante en las criaturas. Otros humanos improvisan juegos y canciones, sus voces llenando la atmósfera antes de pánico con un espíritu de colaboración y resiliencia. Los niños oranos, inicialmente retraídos, fueron atraídos por las historias y canciones, su miedo reemplazado por un nuevo sentido de curiosidad cuando los generadores de energía de emergencia entraron en funcionamiento, restaurando la luz a la gerencia. La atmósfera se había transformado. El pánico inicial había dado paso a un sentido de experiencia compartido, un momento de conexión inesperada forjada en la oscuridad. Los estudiantes oranos se acercaron a Eli y los voluntarios, sus ojos se llenaron de un respeto renovado. Gracias, uno de ellos habló, su voz mezclada con asombro, por traer luz, incluso cuando no había ninguna. Eli, emitiendo una calidez que se extendía a través de él, se dio cuenta de que esta experiencia era más poderosa que cualquier presentación planificada. Cuidadosamente había mostrado a los orianos la verdadera fuerza de el espíritu humano, su ingenio, su empatía, su capacidad para encontrar la luz incluso en los tiempos más oscuros. Las noticias del corte de energía y la notable respuesta humana se extendieron como un reguero de pólvora por toda Ortia. Los artículos destacaron el ingenio y la presencia tranquilizadora de los voluntarios humanos. Sus acciones contrastan con las narrativas alarmistas iniciales. Eli, inicialmente aprensivo sobre el impacto negativo del apagón, se vio lanzado al centro de atención. Fue entrevistado por los principales medios de comunicación. Su mensaje de comprensión interna de la especie resonó en el público de Orán. El Consejo de Orán, que alguna vez estuvo dividido sobre la exhibición humana, se reunió para una reunión de emergencia. El consejero Varn, el tradicionalista acérrimo, permaneció escéptico, pero ni siquiera él pudo negar el impacto positivo que tuvieron los humanos durante la crisis. La consejera Lyra, con su voz rebosante de convicción, aprovechó la oportunidad. Este incidente, declaró, es un testimonio del potencial por la cooperación entre nuestra especie. Los humanos, a pesar del miedo, de la oscuridad desconocida, mostró un notable ingenio y empatía. Esta es una cualidad de la que podemos aprender, una cualidad que puede enriquecer nuestra sociedad. La Cámara del Consejo se llenó de debates. Algunos consejeros se dejaron influir por la opinión pública y la defensa inquebrantable de Lyra expresó una nueva apertura hacia la interacción entre especies internas. Otros se mantuvieron cautelosos, instando a un enfoque lento y mesurado. Finalmente se llegó a una decisión. El Consejo votó para levantar la prohibición de los humanos en los zoológicos, aunque con un conjunto de pautas estrictas. Se permitiría a los humanos en exhibiciones designadas. Sus interacciones con las criaturas serían monitoreadas cuidadosamente. Se implementarían programas educativos que fomentaran una comprensión más profunda del comportamiento humano y promoverían el respeto por ambas especies. Eli y Lyra fueron aclamados como héroes. Su dedicación a la comprensión entre especies internas, allanando el camino para una nueva era de cooperación, fueron invitados a hablar en conferencias e instituciones educativas en toda Ortia. Su mensaje de empatía y colaboración resonó con audiencias de todas las edades. Eli, abrumado por la repentina ola de reconocimiento, permaneció firme. Sabía que esto era solo el comienzo. Generar confianza y entendimiento. Era un esfuerzo a largo plazo, pero se habían sentado las bases. Los humanos, alguna vez vistos como anomalías aterradoras, ahora eran vistos como socios potenciales, sus cualidades únicas ofreciendo una perspectiva valiosa al mundo de Orthorion. Pasaron los años, y la idea alguna vez radical de una exhibición humana floreció en un próspero programa de intercambio de especies internas. El programa piloto inicial en la Gran Administración se expandió con exhibiciones humanas que se convirtió en una atracción popular en toda Ortia. Eli ya no era un joven investigador nervioso y se había convertido en un renombrado antropólogo Xeno, junto con Lyra. Sirvieron como embajadores viajando a diferentes planetas y fomentando el entendimiento cultural entre humanos y otras especies galácticas
Una de esas visitas los llevó a Sio Prime, hogar de la raza Siyan, una civilización conocida por su enfoque impulsado por la lógica y el énfasis en el control emocional. Los selianos de apariencia vagamente insectoide con exoesqueletos quitous y ojos multifacéticos. Inicialmente vieron a los humanos con una dosis saludable de aprensión, Eli y Lyra. Sin embargo, estaban preparados. Habían aprendido de su experiencia en Ortia. Esta vez, la exhibición humana no se trataba solo de mostrar arte y música, se trataba de demostrar las complejidades de las emociones humanas y su papel en el desarrollo social. Un equipo de psicólogos se ofreció como voluntario para dirigir sesiones interactivas donde los humanos expresan sus emociones a través del arte, la música y la narración de historias. Una pareja joven, por ejemplo, realizó una danza tradicional de la tierra, sus movimientos una expresión elegante de amor y alegría. Un poeta recitó versos que hablaban de pérdida y dolor, la vulnerabilidad cruda, resonando con la audiencia Xian. La aprehensión inicial lentamente se desvaneció, reemplazada por una sensación de fascinación. Los cianos, acostumbrados a reprimir sus emociones, se sintieron atraídos por la honestidad cruda. Mostrada por los humanos, comenzaron a ver las emociones no como una fuente de caos, sino como una fuerza impulsora para compasión e incluso resolución de problemas un día después de una actuación particularmente conmovedora de un músico humano. Un anciano celiano se acercó a Eli, y Lara, su especie, dijo que su voz era un zumbido bajo. Es una paradoja, son impredecibles pero capaces de gran empatía. Sus emociones son una fuente tanto de conflicto como de conexión. Eli sonó y respondió, ¿qué es lo que nos hace humanos comprender y apreciar esas complejidades? Es lo que conduce a la verdadera conexión. El anciano Siyan, avanzando lentamente, tal vez admitió que hay más que aprender de su especie de lo que inicialmente anticipamos. Esta respuesta, aunque sutil, significaba un cambio significativo. Los siyanos, como los orianos, antes que ellos, estaban dando los primeros pasos hacia la comprensión de las emociones humanas, reconociéndolas no como defectos, sino como facetas que contribuían a la riqueza de la experiencia humana. Eli y Lyra sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Había innumerables otras especies en la galaxia, cada una con sus propias culturas y prejuicios únicos, pero con cada visita exitosa derribaron los muros del miedo y la incomprensión, forjando un camino hacia un futuro de colaboración y respeto entre especies. Los años se convirtieron en décadas y el cabello de Eli, una vez de un marrón vibrante, ahora estaba tratado de plata. Lyra, siempre elegante, se mantuvo joven en apariencia, un testimonio de la vida oriana. Su viaje como embajadores los había llevado a incontables mundos, cada uno con sus propios desafíos, únicos y triunfos. Su éxito tuvo un efecto dominó la Asamblea Galáctica, una vez dudosa sobre la integración humana. Revisó sus políticas sobre la interacción interna entre especies. Las exhibiciones humanas se volvieron comunes, no como espectáculos de miedo, sino como plataformas para el intercambio cultural. Artistas, músicos y científicos humanos se encontraron muy solicitados sus perspectivas, enriqueciendo el vasto tapiz de la vida galáctica. Una tarde soleada, Eli y Lyra se encontraron de nuevo en Oria, el planeta donde comenzó su viaje. Fueron invitados a la gran inauguración de una nueva adición al Gran Hombre. Hay una sección infantil dedicada a la interacción interna entre especies. El espacio estaba lleno de risas y charlas alegres. Niños humanos supervisados por voluntarios interactuaban con jóvenes orianos, sus diferencias aparentemente olvidadas, mientras construían estructuras con bloques de colores brillantes. Un niño celiano, su exoesqueleto, quitus, reluciente, jugaba un juego de la mancha con un grupo de niños humanos que se reían, sus movimientos una sinfonía de energía juvenil. Eli sintió una punzada de nostalgia mezclada con inmensa satisfacción.
El miedo que una vez había envuelto la interacción humano-alienígena había sido reemplazada por curiosidad en un espíritu de colaboración. Los inocentes niños y de mente abierta estaban sentando las bases para una verdadera sociedad intergaláctica. Se acercó a una joven niña humana. Sus ojos brillaban, con curiosidad. Mientras mantenía una conversación con una criatura mullida de múltiples patas de un planeta nativa distante, la niña señaló un libro de cuentos en su mano. ¿Puedes leerme esta historia, amigo?, preguntó su voz un faro de inocencia. La criatura alienígena gorjeó y trinó en su idioma, una traducción apareciendo en una pantalla cercana. Por supuesto pequeña, la traducción decía: es una historia sobre una princesa humana que se hace amiga de un valiente dragón, Eli sonriente. Historia se dio cuenta de que eran puentes universales que conectaban corazones y mentes a través de la vasta extensión del espacio, y en la risa y las experiencias compartidas de estos niños, vio un futuro donde la galaxia no solo coexistiría, sino que realmente prosperaría juntos. El universo, que alguna vez fue un lugar de miedo y malentendido, ahora era un lienzo que esperaba ser lleno con innumerables historias de amistad, colaboración y el potencial ilimitado de la comprensión entre especies. Y Eli y Lyra, los improbables embajadores que se atrevieron a tender un puente sobre la brecha, sabían que su trabajo estaba lejos de terminar, apenas estaban comenzando.